Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Andrés Arauz ganó las elecciones en Ecuador, pero no llegó al 40% y habrá segunda vuelta en abril. La OIT remarcó la fragmentación y brechas en la sanidad en América Latina. Continúa en condiciones extremas la vacunación contra la COVID-19 de las comunidades indígenas de la Amazonia brasileña. La CEPAL advierte que la crisis sanitaria y climática son el resultado de un modelo de desarrollo insostenible. A esta hora que estamos emitiendo esta edición semanal de CSA TV, se desconoce aún en forma oficial quién estará acompañando a Arauz en la segunda vuelta en Ecuador. Con el 97,80% de las actas procesadas de las elecciones presidenciales en Ecuador, menos de 20.000 votos separan las candidaturas del indígena Yacu Pérez y el conservador Guillermo Lasso. Los dos se disputan el segundo lugar para definir en la segunda vuelta la presidencia el próximo 11 de abril, con el correísta Andrés Arauz que encabeza el recuento. Según los datos oficiales parciales, Pérez del movimiento Pachacutic acumula el 19,83% de los votos, lo que representa 1.556.019 sufragios, cuando falta por procesar el 2,2% de las actas. De su lado, Lasso, del movimiento Creando Oportunidades Creo, alcanza el 19,60%, que representa 1.537.585 votos, lo que deja una diferencia de 18.434 votos entre ambos. Emilio Castaña, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, se refirió a la situación desde una de las centrales de conteo de votos. Hay todavía información que hay que digitalizar, todavía información que hay que registrar, pero nosotros como Junta lo que vamos a hacer es, como se dice coloquialmente, meterle carbón a nuestro proceso electoral para que de esa forma podamos tener resultados los más óptimos posibles. El avance en el escrutinio refuerza el triunfo del delfín del expresidente Rafael Correa Andrés Arauz, con 32,18% de los votos, lo que le da paso a la segunda vuelta en la que se definirá al sucesor de Lenín Moreno, que dejará el cargo el próximo 24 de mayo. La ley ecuatoriana requiere una segunda vuelta cuando el ganador no obtiene la mayoría absoluta o al menos un 40% de los votos válidos, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato. Nos vamos ahora a Chile, donde miles de personas han protestado por el accionar de carabineros. Centenares de personas se congregaron en varias ciudades de Chile para protestar por la muerte de un malabarista que recibió disparos supuestamente de un agente en la tarde del viernes en el sur del país, un episodio que desató una nueva ola de críticas contra la policía. Incidentes y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes se registraron en el capitalino barrio Ñuñoa y en la ciudad de Concepción, donde varios artistas callejeros se reunieron para protestar contra la policía y el gobierno chileno. Un grupo de agentes policiales abordó en la tarde del viernes al artista callejero Francisco Martínez para realizar un control de identidad en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital. Según muestran imágenes difundidas en redes sociales, tras una discusión, uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, quien arremete y desenvaina 2 largos cuchillos de su espectáculo artístico, lo que provoca la reacción del uniformado, que percuta 5 disparos que causan la muerte del malabarista. Según informaron las autoridades, el uniformado, un agente del Cuerpo Policial de Carabineros, fue detenido horas después de los hechos y será formalizado el próximo lunes 8 de febrero. Las manifestaciones de este sábado fueron disuadidas por un gran contingente policial, botes de gas lacrimógeno y carros lanzaagua, y dejaron un saldo de 6 detenidos, todos ellos en la sureña localidad de Concepción.
En la víspera también se produjeron graves incidentes en Panguipulli, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas al tiempo que fueron incendiados un total de 10 edificios de instituciones públicas, entre ellos el ayuntamiento, que fue consumido por las llamas. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, denunció una negligencia por parte de carabineros e insistió en que la víctima era una persona pacífica y respetuosa conocida en la localidad. Este episodio desató una ola de críticas hacia esta institución policial por parte de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la urgencia de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer uso de la fuerza racional y proporcional. Y en Honduras los médicos están exigiendo protección contra la COVID-19. Los médicos de Honduras protestaron en varias ciudades del país para exigir que se les dote con urgencia de equipos de protección individual a todos los trabajadores de la salud para evitar contagios de COVID-19. El virus ya ha cobrado la vida de más de un centenar de profesionales. Los médicos exigieron además la salida de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y de los integrantes de la mesa multisectorial, por considerar que validan los actos del gobierno y además solo representan los intereses de sectores y grupos privilegiados. El plantón fue convocado por el Colegio Médico de Honduras y en Tegucigalpa se desarrolló en las inmediaciones de un hospital móvil. El gobierno compró 7 hospitales móviles en Turquía entre marzo y abril de 2020 a un costo de $47,4 millones, pero hasta el momento solo 2 funcionan, uno en la capital y otro en San Pedro Sula. Los médicos afirman que trabajar en los hospitales móviles es asegurarse de que van a adquirir la infección, porque estos no sirven para atender pacientes con COVID-19. En las últimas semanas, Honduras ha registrado una alta incidencia de contagios y muertes por coronavirus, enfermedad que se ha cobrado la vida de al menos 72 médicos y unas 40 enfermeras. Un informe de la OIT habla de fragmentación y brechas en el área sanitaria en América Latina. Los sistemas de salud de América Latina son altamente fragmentados y mantienen importantes brechas de cobertura entre los afiliados a la Seguridad Social Contributiva y el resto de la población, señaló la Organización Internacional del Trabajo en un informe presentado esta semana. Según el especialista de protección social de la oficina de la OIT para los países andinos, Pablo Casalí, uno de los autores del informe, a esto se suma la baja prioridad del gasto público en salud y los problemas de eficiencia que generan importantes gastos de bolsillo para acceder a servicios de salud o a medicamentos. Los sistemas sanitarios en la región también tienen una baja dotación de recursos humanos y físicos, añadió. El informe mencionó a Brasil como el caso más relevante en cuanto a sistemas inseguros de salud contributivos obligatorios, mientras que Costa Rica es el caso más claro y tradicional de coordinación entre las fuentes de financiación contributivas y de rentas generales para un sistema de cobertura universal homogénea. La OIT agregó que países como Uruguay y Colombia habían avanzado ya antes de la pandemia en importantes reformas para eliminar la fragmentación y las brechas de cobertura entre los afiliados a la Seguridad Social Contributiva y el resto de la población. En el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y México habían anunciado reformas en ese mismo sentido, pero el organismo consideró que los avances no son tan relevantes como en el caso anterior. El informe mencionó que en el caso de Chile, las reformas tienden a consolidar la brecha o fragmentación entre seguros contributivos y no contributivos. En Argentina, añadió, se determinó la cobertura de la totalidad de la población, pero los cambios derivaron en un mayor grado de divergencia y el sistema presenta hoy serios problemas de equidad. La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha hecho que los países se replanteen la prioridad que tenían los sistemas de salud al interior de cada país, acotó Casalí. Y bajo condiciones extremas continúa la vacunación en Brasil, particularmente en la zona de la Amazonía. A toda velocidad surcando el río Preto do Pantaleão en una lancha rápida, Ilair Mura, un agente de salud indígena, carga como si fuera una reliquia una rudimentaria nevera de Porexpan con un medidor de temperatura amarrado en el lateral con cinta adhesiva.
En su interior hay una veintena de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que serán administradas en la remota aldea de Soares, en la tierra indígena Pantaleao, en el interior del estado de Amazonas. La inmunización se lleva a cabo en una especie de pequeño pabellón. Las autoridades sanitarias brasileñas se aprestan a inmunizar en el menor tiempo posible a una población vulnerable que a lo largo de la historia ha sido diezmada por la aparición de nuevas enfermedades. La pandemia del coronavirus no ha sido menos. Los funcionarios del Distrito Sanitario Especial Indígena de Manaos son los encargados de administrar la vacuna a los más de 15.000 indígenas de las aldeas que son de su competencia. Ya han aplicado la primera dosis al 60% de ellos. Tato Mura es uno de los 532 residentes que ya fueron vacunados con la primera dosis. Esta vacuna representa esperanza, ¿no? Esta vacuna representa esperanza. Nuestro pueblo es un pueblo bien asustado, no está acostumbrado a este tipo de pandemia, pero gracias a Dios conseguimos que todos tuvieran esperanza. Conseguimos hacer con que todos tuviesen esperanza. Algunos de los habitantes solo han conseguido ser vacunados ahora porque en la anterior visita de los agentes se encontraban con fiebre. Ese es el caso de Rosan Nascimento, de 44 años. Puede vivir más tiempo, ¿no? Porque vamos a vivir más tiempo porque estamos vacunados, es una garantía, es gratificante para mí. Para toda la familia indígena es un privilegio, una seguridad que todos somos ahora inmunes al COVID-19. estamos bien. Sin embargo, en el resto del país, la inmunización de los pueblos indígenas no va a un ritmo tan rápido como en esta zona. De acuerdo con el Ministerio de Salud, cerca del 37% de los 410.000 indígenas adultos que viven en aldeas, principalmente en la Amazonía, ya han sido vacunados. Según el Ministerio de Salud, 42.040 indígenas que viven en aldeas se han infectado con la COVID-19, de los que 555 fallecieron. Seguimos en Brasil, donde en ese país han comenzado a retomar las clases presenciales. Poco a poco comienzan a retomar las clases presenciales en Brasil, después de casi un año suspendidas por la pandemia y que dejó a 5,5 millones de niños y adolescentes sin acceso a la educación. Además de los graves problemas en el ámbito sanitario, Brasil también vive un impasse educativo que lo ha llevado a situarse entre los países que más tiempo tuvieron sus escuelas cerradas, 43 semanas, casi el doble de la media mundial según la UNESCO. Este lunes fue el turno para Sao Paulo, la región más rica e industrializada de Brasil y también una de las más afectadas por la COVID-19. Más de 4.500 colegios de la red pública paulista abrieron sus puertas para impartir clases con un aforo máximo de hasta un 35%. Como Sao Paulo, varios estados brasileños han optado por un régimen híbrido entre educación presencial y remota a fin de poder mantener el distanciamiento dentro de las clases, aunque no todas las familias tienen los equipamientos necesarios para ello. Y es que casi el 40% de los estudiantes de escuelas públicas urbanas de Brasil no tiene computador ni tableta en casa, según una encuesta divulgada a mediados del año pasado, que pone en evidencia las dificultades para imponer una educación mixta. El dato también refleja la extrema desigualdad de este país, pues en las escuelas privadas ese porcentaje es apenas del 9%. La CEPAL advierte que la crisis sanitaria y también ecológica es parte de un modelo insostenible. Las actuales crisis sanitarias y climáticas son el resultado de un modelo de desarrollo insostenible. Ambas son males públicos globales, surgen del abuso de la naturaleza y requieren de una acción colectiva y simultánea y de la cooperación internacional, subrayó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, durante una conferencia magistral virtual organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford del Reino Unido. El actual modelo de desarrollo, explicó Bárcena, está asociado, entre otras cosas, a una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio, así como al desacople del sistema financiero, a una elevada desigualdad y la persistencia de la cultura del privilegio a grandes
externalidades negativas como las emisiones de carbono y a vulnerabilidades sistémicas que han sido evidenciadas por la pandemia del COVID-19. En este marco, la respuesta a la pandemia es una oportunidad para avanzar hacia un gran impulso para la sostenibilidad, reafirmó la máxima autoridad de la CEPAL durante su presentación titulada La emergencia climática en América Latina y el Caribe, amenazas y oportunidades para el desarrollo sostenible. Y nos vamos ahora a Haití, donde en ese país continúa la tensión política y social con este informe exclusivo. La crise qui secoue Haïti depuis au moins 3 ans interpelle tous les secteurs de la société, notamment le secteur syndical. Insécurité, kidnapping, violation de la Constitution par le régime au pouvoir, ce secteur appelle à la grève générale le 1er 2 février 2021 pour exprimer un ras-le-bol. Les écoles, les banques commerciales, le transport en commun et la circulation sont paralysés pendant ces 2 journées. Le mot d'ordre de grève est largement suivi par la population. Georges Wilbert Frank, membre d'une organisation syndicale de l'enseignement, s'en réjouit tout en fustigeant le mépris des autorités face aux diverses formes de protestation populaire. Collectif, syndicat, haïtien pour respect Constitution 1987 là, bat bravo la contentement. Li retire chapeau bien bas devant peuple haïtien qui montrait que yo toujours ma connaît ak idéal ancêtre nou yo qui te bataille contre l'esclavage, qui te ban nous droit pour nous vivre dans la liberté et bien-être sur bout de terre ça. Mardi 2 février, en fin de journée, les représentants d'organisations syndicales annoncent la levée de la grève. Quelques heures plus tard, le Premier ministre Joseph Joute loue le comportement de la population au cours de ces 2 journées. Le chef du gouvernement dit prendre note des revendications des grévistes. Cependant, il omet de préciser les mesures concrètes qui vont être prises pour endiguer le phénomène du kidnapping, entre autres. Près de milliers de cas d'enlèvement contre rançon sont recensés entre janvier 2020 et février 2021. C'est une insécurité planifiée et cautionnée par l'État, déplore le responsable du syndicat des transports du Clos Bénissois. Pouvoir gagner même pour lui freiner la question kidnapping que nous te dit déjà qui seront industrie. Une industrie qui a payé l'argent. Ils ont toujours accusé les quartiers populaires comme c'est eux qui ont fait. Non, c'est des mondes de malheureux mais de travail pour eux, pour faire quoi pour eux. Nous prenons ça droits humains dit. Près de 1000 kidnappings de 2020 à 2021. En Haïti, le droit à la sécurité n'est plus garanti. La recrudescence de l'insécurité est une stratégie pour instaurer un régime dictatorial, selon le président de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés. L'avocat Jabounal Fatal invite les syndicats et la population en général à s'indigner contre cette situation délétère. Nous avons un président qui sorti dans un régime populiste d'extrême droite, même genre avec Donald Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil, qui voulait instaurer une dictature dans le pays, qui crase toute institution et qui voulait ramener nous dans l'ancien temps. Sur question insécurité, il y a un kidnapping et kidnapping non, mais dit son kidnapping d'État parce que nous n'avons pas aucune volonté pour les autorités yo mettre frein à kidnapping et insécurité. En novembre 2020, un chauffeur a été enlevé par des bandits. En janvier 2021, un propriétaire de compagnie de bus a été kidnappé puis relâché sans rançon suite à un mouvement de protestation des membres de sa corporation. La Fédération des barreaux d'Haïti et le secteur religieux et d'autres organisations de la société civile ne cessent de crier haro sur le bout d'aile. Les ouvriers du textile, les syndicats d'enseignants, de chauffeurs de bus, les griefs sont nombreux contre une administration dont ils réclament la fin de mandat le 7 février 2021. En Estados Unidos continúa adelante el juicio político contra el expresidente Donald Trump y las repercusiones por el asalto al Capitolio. Pinochet no hizo nada malo.
Esa era la leyenda que llevaban en sus camisetas algunos de los manifestantes que invadieron el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Quienes irrumpieron en la sede no solo pertenecían a un movimiento uniforme, eran una masa movilizada por teorías de conspiración y la ultraderecha. El asalto al Capitolio no fue planeado con antelación y los manifestantes más bien se limitaron a seguir a los militantes de algunos grupos que se abrieron paso adentro. Para el analista del Centro de Pensamiento Political Research Associates, Stephen Gardiner, el golpe de la sede al Congreso tuvo varias facciones implicadas. En su mayor parte fue de partidos conservadores de Trump que creían que hubo un fraude masivo en las elecciones de 2020. La segunda fue de gente que cree en QAnon, una teoría conspiratoria que sostiene que las élites en el gobierno, Hollywood y el Partido Demócrata forman parte de una camarilla de pedófilos satánicos y quienes veían a Trump como una figura salvadora. Y por último, la derecha paramilitar representada por los Proud Boys, los Oath Keepers y los 3%ers, organizaciones que pretenden alterar al deber constitucional del Congreso de refrendar los resultados de las elecciones. ¿Y qué tienen en común estos tres sectores? La ideología de ultraderecha y la percepción de sí mismos como víctimas del cambio demográfico en Estados Unidos. Sin embargo, la semilla de estos grupos se remonta a la llegada del primer presidente negro de Estados Unidos a la Casa Blanca. Durante este mandato surgió el movimiento conservador Tea Party, que contribuyó a promover un pensamiento radical de derecha hasta que en 2016 Trump gana la presidencia. El objetivo claro es el fascismo, un fenómeno que no solo afecta a la población estadounidense, sino que también al resto del mundo. Ha ocurrido en Latinoamérica con Pinochet, quienes algunos ven como inspiración. La CSA realizó la 15ª reunión del Comité de la Juventud de las Américas. Jóvenes de 15 países trazaron un panorama sobre las movilizaciones y actividades de la juventud trabajadora del continente durante la 15ª reunión del Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas realizada el viernes 5 de febrero. En medio de todo esto, la juventud se ha estado moviendo y es bueno que las y los jóvenes veamos la agenda y el proceso hacia nuestro Congreso. Vamos a tener nuestro primer encuentro continental de juventudes en el marco del Congreso. Hay una decisión política, una determinación de avanzar desde la CSA en los temas de la juventud, afirmó Jordania Ureña Lora, secretaria de Políticas Sociales de la CSA. Amazon no quiere un sindicato de sus trabajadores. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. La agencia estadounidense responsable de aplicar la legislación laboral rechazó esta semana una petición de la empresa Amazon que le pedía detener una votación prevista para la próxima semana en que sus trabajadores decidirán si forman el primer sindicato del país. La OIT designó a la japonesa Yukiko Arai como nueva directora de su oficina en Argentina. Arai era hasta hoy especialista principal del Departamento de Empresas Multinacionales en el organismo dependiente de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, y fue considerada por la revista Forbes como una de las 55 japonesas con mayor influencia en el extranjero en 2016. La CSA realizó el pasado viernes 5 de febrero el lanzamiento de la Mesa Sindical CSA Guatemala para el Desarrollo Sostenible, un espacio para que las centrales afiliadas a la CSA en el país puedan coordinar sus acciones y programas y de esta forma poder defender de forma más eficiente a la clase trabajadora. Participaron de la reunión representantes de la OIT Actrab, OIT Centroamérica, CSI, así como miembros del gobierno guatemalteco. El coordinador de la mesa, Julio Koch, expresó la situación compleja que se vive en la región y que explica los motivos para la constitución de esta mesa. La Mesa Sindical Guatemala para el Desarrollo Sostenible que ha propuesto la CSA es sumamente importante porque en la mayoría de los países de América Latina tenemos gobiernos de derecha y ultraderecha y tenemos políticas económicas y sociales muy difíciles que son desfavorables para la clase trabajadora y sus familias porque no hay libertad sindical, no hay un trabajo decente y tampoco un salario digno. La mesa está compuesta por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala, CUSG, y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA, y contará con el acompañamiento constante de la CSA en la búsqueda de esta unidad sindical con el fin de ayudar al movimiento en un país que, conforme con los datos del Observatorio Laboral de las Américas de julio de 2020, había alcanzado el 70,2% de trabajos en condiciones de informalidad y poseía una tasa de subempleo del 9,4%.
El secretariado ejecutivo de la CCA expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del compañero José Calixto Ramos, presidente de la nueva Central Sindical de los Trabajadores y de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Industria, quien sufrió un paro cardíaco en Recife, Brasil, luego de la lucha contra el COVID-19. Siguiendo con su legado, la nueva central ha anunciado la interrupción de todas las actividades presenciales de la central con el objetivo de contribuir a la disminución de contagios. La CSA expresa sus condolencias a todos los familiares, amigos y compañeros de José Calixto en este momento de dolor y de gran pérdida para el sindicalismo brasilero. Y en Uruguay, el Frente Amplio Coalición de Izquierdas acaba de cumplir 50 años de vida política. Hace 50 años, el 5 de febrero de 1971, nació de la Unión de Izquierdas de Uruguay el partido Frente Amplio, por lo que algunos puntos de Montevideo fueron adornados con los representativos rojo, azul y blanco con los que se identifican sus militantes. La jornada de celebración también contó con una acción solidaria en los distintos comités de bases del país, con una recolección de alimentos para las conocidas ollas populares que reparten un plato de comida a las personas con mayores carencias. Durante la celebración de su medio siglo de historia, el presidente de esta fuerza política, Javier Miranda, destacó a la unidad política y la unidad programática que ha caracterizado la organización desde su origen y que han guiado el proceso de construcción colectiva. Miranda reiteró la idea de llevar a cabo un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, buque insignia del ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou, a la que tildó de retrógrada. Para esto, la fuerza política, junto con otros movimientos, se encuentra recolectando firmas para presentar ante la Corte Electoral. La CSA realizó su 26ª reunión del Consejo Ejecutivo. La propuesta presentada por el secretariado de la CSA sobre la realización virtual del cuarto Congreso de la Confederación fue aprobada por el Consejo. En la apertura de la reunión, Hassan Yusuf, presidente de la CSA, presentó la agenda del día y expresó algunos de los objetivos del encuentro. Gran trabajo liderado por Rafael Freire. Esperamos que se cumplan nuestros objetivos, incluyendo la realización del cuarto Congreso. Cícero Pereira, secretario de Políticas Sociales, realizó un panorama de las conferencias subregionales de educación. Ya tuvimos las 3 reuniones subregionales de la Conferencia de Formación Sindical. Estamos muy entusiasmados porque hubo una gran participación pese a encontrarnos en un momento muy difícil por la pandemia. Hemos avanzado mucho y ya hemos redactado un borrador del primer documento base. Los informes de las reuniones del Comité de la Mujer Trabajadora de las Américas y del Comité de la Juventud Trabajadoras de las Américas fueron presentados por Eulogia Familia y Gustavo Padua, respectivamente. Hicimos nuestra 15ª reunión del comité con la presencia de la Fundación Friedrich Ebert y de la Organización Internacional del Trabajo y compañeras de 15 países, afirmó Eulogia Familia. Gustavo Padua hizo un panorama de las actividades del comité. Nosotros como juventud enfrentamos retos como el teletrabajo y las nuevas modalidades de trabajo no registrado. Rafael Freire, al lado de Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CSA, y Cícero Pereira, realizó un informe de todos los detalles del Congreso y presentó las propuestas para el cuarto Congreso de la CSA, que será realizado en el mes de abril y por primera vez en la historia de la CSA será de manera virtual. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.